La administración de Benjamín Netanyahu está tomando una iniciativa bastante preocupante, una que termina rompiendo permanentemente la poca relación que tenía con la Organización de las Naciones Unidas, que es exactamente lo que ha hecho Israel y por qué ahora una relatora especial sufre las consecuencias. Vamos a comentarlo. Israel ha prohibido a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, la entrada en el país por sus recientes declaraciones de que el ataque del movimiento palestino Hamas contra Israel habría sido una respuesta a la opresión de Israel. Esto ha informado la oficina de prensa de la Cancillería israelí. Una tensión entre la Organización de las Naciones Unidas e Israel no es algo nuevo. De hecho, previamente hasta dijeron que tenía que renunciar a Antonio Guterres. Ahora, lo que ha comentado el ministro de Exteriores israelí Israel Katz y el ministro del Interior Moshe Arbel es que decidieron hoy anunciar que se prohibirá a Francesca Albanese la entrada en el Estado de Israel tras su indignante declaración de que las víctimas de la masacre del 7 de octubre fueron asesinadas o fueron atacadas no por ser judías, sino a la opresión de Israel. Terminaron señalando en el comunicado. El escándalo estalló por la reacción de Albanese a las recientes declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, en la que calificaba el ataque de Hamas como la mayor masacre antisemita de nuestro siglo. El domingo, la relatora especial escribió en su red social X, antes conocida como Twitter, que no estaba de acuerdo con esa afirmación de Macron, afirmando que Hamas había atacado a Israel por la opresión a los palestinos y no por el odio a los judíos. Ahora, Albanese también ha lamentado que Francia y la comunidad internacional no hicieran nada para evitarlo. El ministro de Exteriores israelí pidió a los dirigentes de la propia ONU que despidieran inmediatamente a Albanese por sus comentarios antisemitas. Lo que está comentando el propio Katz es que la era del silencio judío ha terminado, aunque algunos consideran que en realidad este es un escenario más de excesos que de otra cosa. Y sí, ahora lo que llama la atención es que hay otra nueva tensión entre la Organización de las Naciones Unidas e Israel. Y cabe mencionar también que, a pesar de todo lo que en su momento ha dicho el propio presidente francés Emmanuel Macron, él mismo ha comentado que no está de acuerdo y es un error atacar, por ejemplo, la región de Rafah. Claro, todo esto se cae y de hecho el propio gobierno de Benjamín Netanyahu sentirían un apoyo que en realidad no existe tras las recientes declaraciones de Macron, a pesar de que la crítica sigue latente sobre Israel. Y a esto se suma que esta pugna geopolítica, por así decirlo, o de ideas o incluso religiosa que se está dando en el mundo, está arrastrando cada vez más a diferentes actores internacionales o diferentes incluso trabajadores, diferentes empresarios y, por qué no decirlo, diferentes funcionarios que no tenían nada que ver con este escenario. Y llama la atención porque lo que estaba comentando precisamente la Casa Blanca es que ellos estaban intentando que el conflicto no llegue al escenario que estamos viviendo en la actualidad. Y sí, ahora otro funcionario está siendo vetado por Israel y se solicita, en este caso, su despido. Ahora, ante esta tensión, ante esta situación tan complicada, la pregunta es obvia. Vamos a ser testigos de algo bastante complicado para la propia administración de Benjamín Netanyahu, con una Organización de las Naciones Unidas que vuelve a sencillamente no hacerles caso, o se van a tomar medidas en este escenario. Lo único cierto es que el mundo está dividido y evidentemente Israel es una pieza clave de este complicado escenario. El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, ha salido al frente a decir que él no tiene intención de renunciar a su cargo, a pesar de que Israel insista en ello tras el supuesto descubrimiento de un túnel del movimiento palestino Hamas debajo de su propia sede central en Gaza. Él ha dicho de manera literal que no va a dimitir. Tienen un gobierno que pide su dimisión y quizás otras voces en otros lugares sigan su ejemplo. No me lo esperaba,
Creo que en este punto podemos seguir haciendo cambios en el campo y mientras podamos realizarlos, permaneceré en mi puesto. Terminó respondiendo Lazzarini al ser cuestionado sobre si planeaba retirarse. Y al hablar de otros países, evidentemente para algunos está hablando también de Estados Unidos, que en todo momento ha estado apoyando sobre todo las posturas diplomáticas de Israel a lo largo de este conflicto que se ha ido cocinando y que ha desbordado en Oriente Medio. Previamente, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, había dicho que la dimisión de Lazzarini era obligatoria tras el supuesto descubrimiento por parte de las fuerzas de defensa de Israel de un túnel de inteligencia militar que estaba precisamente debajo de la sede central precisamente de la agencia en Gaza. Y sí, estamos hablando de un túnel de Hamas. Lazzarini ha declarado que en ese momento la organización no puede confirmar las informaciones sobre un túnel de Hamas bajo su sede debido a que el personal de la Agencia de las Naciones Unidas abandonó el lugar el 12 de octubre del año pasado tras las órdenes de evacuación que precisamente presentó Israel y cuando se intensificaron los ataques en la zona. En este caso, el 26 de enero de este año, las autoridades de Israel proporcionaron supuestamente información a la agencia sobre la presunta participación de parte de sus empleados en los ataques del grupo Hamas el 7 de octubre del 2023. El mismo día, y lo que ha generado ciertas suspicacias, es que Lazzarini anunció que el personal de la agencia sospechoso de estar implicado en el ataque contra Israel fue despedido y que iba a ser juzgado. Esto si se demuestra su culpabilidad. Pero claro, ¿para qué despides a alguien si ni siquiera sabes si realmente es culpable? Esta es la principal crítica que se está haciendo sobre la propia administración, en este caso de la Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, porque no tiene mucho sentido, a no ser que intenten o que intentaron en aquel momento lavarse las manos. De hecho, a pesar de estas acciones, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y más de una decena de países han suspendido la financiación a esta organización. Pero lo que llama la atención es que no todos los países han salido al frente como Israel a solicitar, en este caso, la renuncia del propio jefe. Y también lo que llama la atención es que los demás países tampoco se han pronunciado con respecto a este descubrimiento del túnel que pasa por debajo precisamente de esta central. De hecho, para que nos hagamos a una idea, el 30 de enero, 20 organizaciones humanitarias instaron a mantener la financiación en la Agencia de las Naciones Unidas para poder ayudar a los palestinos a sobrevivir en la peor catástrofe humanitaria que se vive en nuestros tiempos y que de hecho los palestinos no merecen seguir siendo castigados. Mientras tanto, Israel ha declarado oficialmente que va a insistir en el cese de la labor de esta agencia, a pesar de que algunos países han dicho que ellos van a seguir apoyándolos. Y claro, ahora para algunos la mesa está servida, porque consideran que Israel lo único que está buscando es que ya no se ayude de ninguna manera a los refugiados, incluso palestinos, mientras que otros dicen que en realidad hay una pugna geopolítica mucho más grande en Oriente Medio de lo que siquiera el mundo se puede imaginar. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.